Es un día de celebración para una empresa, un emprendedor serial y una compañía que comenzó, por cierto, pues como una app simplemente para compartir las fotografías entre amigos y hoy estamos hablando de una solución que ya adoptaron muchas compañías y esta es una empresa mexicana, orgullosamente mexicana, que se ha convertido además en un unicornio y lo puede decir con todas sus letras y con mucho orgullo nuestro invitado. Nuestro invitado es el fundador, justamente, presidente y fundador de InCode, emprendedor serial. ¿Cómo estás, Ricardo Amper? Y un gusto enorme tenerte en este espacio y, por supuesto, felicitarte y que nos digas lo que representa este hito para ti. Pues muchísimas gracias, Gaby. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Mira, la verdad es que estamos muy contentos. Para nosotros es un milestone importante y es una validación importante el tener fondos tan relevantes como General Atlantic, como SoftBank y otros validando nuestro modelo de negocio. Y al final me siento muy afortunado porque el mundo de identidad está cambiando completamente con COVID, se están digitalizando las empresas y es no solo la oportunidad de crear, de poder abrir una cuenta de banco en línea, de poder verificar que el doctor que aparece en la videoconferencia realmente es un doctor o el notario, sino que también ayudar a crear mucho más confianza entre las transacciones en este país, que es algo que se necesita mucho. Ahora, háblame de InCode, cómo empezó, ya lo describí yo, pero tú eres el que lo vivió, y también el acercamiento con los inversionistas. Claro. Mira, nosotros empezamos Cinco en 2015 en San Francisco con un grupo de mexicanos, americanos, serbios y rusos. Realmente de esa manera, en lugares diferentes empezamos y empezamos, como tú decías, con una aplicación de fotografía que compartía la foto con reconocimiento facial. Es decir, revisaba las fotos en tu celular y se las iba mandando a tus amigos que aparecían en las fotos. Entonces, era un caso de uso que la gente pensaba que no era posible, que nos íbamos a equivocar y le íbamos a mandar la foto a alguien más. Y eso nos forzó a volvernos muy buenos en biometría, en reconocimiento facial, de una forma privada, donde lo hacíamos directamente en el celular. Y en el 2018 decidimos usar esa tecnología y esos skills que habíamos desarrollado para una misión mucho más importante, que era la digitalización de la identidad. O sea, en 2018 dijimos, vámonos a este mundo de identidad, creemos una experiencia en donde solo la computadora, sin que ningún humano toque tu identificación, ni tus fotos, ni tus datos personales, puedan verificar tu identidad con alto nivel de seguridad. Y desde entonces ha sido un viaje increíble, en donde además llegó el COVID y obviamente pues un evento muy desafortunado, pero lo que hizo es que forzó a que las grandes empresas, los bancos que eran tradicionalmente físicos, los hospitales, servicios de gobierno, empezaran a pensar o forzarse a digitalizar y este tipo de tecnología se volviera tan relevante que hasta los reguladores financieros dijeron la identidad biométrica es el estándar de oro para poder abrir cuentas. Entonces, hoy por hoy, en México tenemos una presencia muy fuerte, estamos trabajando con los bancos más importantes, con las fintechs, con el grupo hospitalario más grande y no nada más México, sino que estamos probando que podemos ser altamente exitosos en Estados Unidos y en otros países de Latinoamérica. Exactamente, ¿cuánto aceleró lo que sería el horizonte que tenías tú para llegar a nuevos mercados? Háblame de esos otros mercados, esta pandemia. ¿Y qué esperas en 2022 entonces cuando hablamos de condiciones de negocios normales para una empresa como la tuya? Claro. Mira, algo que es súper interesante es que los emprendedores en México y los productos en México y en Latinoamérica en general eh, son productos y empresas que atraviesan una complicación que no la atraviesan empresas que empiezan en Estados Unidos. ¿Por qué es eso? Porque tenemos en México un alto nivel de fraude, tenemos en México celulares de baja gama, no tenemos el mejor ancho de banda, muchas personas no pueden pagar un buen plan de datos. Entonces, con esas condiciones tenemos que poder validar la identidad de las personas de una manera fácil, tomándole la foto, la identificación y luego su foto, su cara, entre otras cosas, y hacer que sea completamente inclusiva. O sea, no podemos nosotros decir esto no funciona solo porque no tienes el último celular. Entonces, cuando desarrollamos el producto y le probamos
a grandes clientes como por ejemplo el caso de Citi, Banamex, el caso de Banorte, Banregio, etcétera. Les probamos que nuestro producto era el mejor del mundo, compitiendo contra empresas de distintas partes del mundo. Tomamos esa misma tecnología y la pusimos en Estados Unidos y hoy por hoy estamos teniendo una atracción tremenda con los bancos y las fintechs más importantes. Lo empezamos, tuvimos clientes como por ejemplo Ualá, que es un gran referente de fintech en Latinoamérica, que empezamos en México, después Colombia y Argentina, o por ejemplo bancos como Nubank, que está haciendo una entrada muy fuerte a México, pero pues ese es yo diría, el banco digital más grande de Latinoamérica. Nos escogió a nosotros como su plataforma de identidad digital en Brasil, en Colombia y en México. Entonces, digamos, esos obstáculos que vivimos muy al principio en la empresa, que son de un contexto más latinoamericano, nos hizo un mejor producto que hoy por hoy, pues en Europa, por ejemplo, tenemos clientes en Dubái y en otros lados, pues claramente es un producto que vuela y tiene mejor performance que los demás. ¿En cuántos mercados está en este momento Incode? Y te decía yo, ¿hacia dónde apuntas en 2022? Mira, estamos nosotros en 7 mercados principales: Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, Argentina, Brasil y el Reino Unido. Y el siguiente año va a ser un año de expansión geográfica. Estos $220 millones que levantamos en partes para podernos expandir, digamos, por los países más importantes de Europa, como España, Francia, Alemania, así como, digamos, ciudades y países muy importantes en Asia, como es Singapur, como es China, Macao. Entonces, estos recursos son para poder fortalecer nuestro producto, pero también para podernos expandir geográficamente y probar que muchas de las razones que hacen más difícil el negocio en México y en Latinoamérica es, de hecho, una bendición como empresa. Ahora, preguntarte también, la identidad digital es el principio para muchas otras cosas, me imagino, en tu visión de empresario. ¿Es así? Es absolutamente, mira, casi todos los servicios que uno consumimos tiene un evento de identidad, ¿no? Desde que estás hablando a un call center, que estás tomando unas clases en línea, que estás abriendo una cuenta bancaria, que estás yendo a un hotel, que estás pagando, todos son eventos de identidad. Y la gran oportunidad que nos presenta el COVID es no solo digitalizar la identidad, sino reinventarla. La identidad hoy por hoy está basada en un invento de hace 3,000 años, que es un pedazo de papel, una identificación física, que es fácil crear una identificación falsa, y eso estamos en una misión para desaparecer esa identificación falsa y que tú te vuelvas tu propia identidad. Y eso lo que puede crear es mucho más confianza en todos los sectores, que es importante. Imagínate tú, en vez de tener que llegar 2 horas o 3 horas antes a un hospital para tratarte de identificar para una cirugía o a lo mejor de emergencia, imagínate que eso tardara 15 segundos y en 15 segundos pudieras entrar al cuarto de emergencias. O imagínate que en vez de que te tardes 1 o 2 horas en abrir esa cuenta bancaria, lo puedes hacer en 1 minuto. O imagínate, por ejemplo, hoy por hoy, la Cámara de Diputados de México vota por nuestra tecnología, vota por las iniciativas de ley con nuestra tecnología. Biométricamente lo autenticamos al app que ellos construyeron para votar y luego firmamos el voto con su firma biométrica. Y eso lo que hace es pues un incentivo más grande a que participen más en la construcción democrática en México. Y así como esos casos de uso lo vamos a ver en notarios, lo vamos a ver en registros públicos, en otras partes del gobierno, y va a tener un impacto muy fuerte en la sociedad. Claro, y de esto se ha hablado mucho con el advenimiento del blockchain, por cierto, cuando hablábamos mucho del Bitcoin, el siguiente tema sobre el cual había que tocar era el blockchain. Antes de hablar de tu personalidad como emprendedor serial, quisiera que me digas cómo estás viendo la evolución en la adopción de este tipo de sistemas en Latinoamérica, en países tan, digamos, donde hay riesgos importantes, como señalabas tú, México. Claro. Mira, blockchain nace de una necesidad de descentralización, ¿no? Y creo que esta es una muy buena pregunta porque hay una concepción falsa que el tema de identidad es un tema de control gubernamental en donde no se respeta la privacidad. Todo lo contrario.
Las leyes de privacidad lo que dicen es que la identidad es tuya y que tú tienes que poder tener control de cuándo permites que la validen y qué pasa con esos datos. Entonces, eso lo que permite es cambiar la concepción de que los datos, los bancos, todas las empresas son los dueños de tus datos, no, tú eres el dueño de tus datos. Entonces, nosotros pensamos que ese concepto de identidad, en donde tú eres la identidad, va a vivir en un mundo completamente descentralizado, donde con nuestra tecnología tú, digamos, validas tu identidad y tu cara la encripta y se vuelve la llave de tus datos, donde solo tú puedes tener acceso a eso y es completamente compatible con todos los principios básicos de blockchain. Entonces, eso es algo que nos emociona mucho y pensamos que puede haber esa visión de que tu identidad sea portátil, que así como abriste una cuenta bancaria, mañana te logueas en un hotel, pasado pagas tus impuestos y al mismo tiempo tú como usuario tienes ese control. Oye, pues adiós a las tarjetas y a los plásticos que nos identifican todavía. Ahora, esta no es tu primera empresa. Yo sé que tú, bueno, pues estamos hablando con un emprendedor serial. La Burbuja Networks, una primera red social antes de que se hablara de Facebook, por decir algo, o la otra compañía que tú creaste que tiene que ver más con bebidas y que después, Amco Foods, que después la compró Bimbo. Sí me gustaría que en esos más de 20 años de experiencia nos digas cómo has visto evolucionar el ecosistema emprendedor en México e incluso casi evidente la atención ya también de los inversionistas en emprendedores como tú, que tú te fuiste a Silicon Valley, pero hay emprendedores que no se pueden dar esa oportunidad y están acá en México esperando justamente o buscando ese financiamiento. Claro, ha cambiado muchísimo. Mira, cuando puse mi primer negocio, que era una red social, justo en la mitad del .com y en la mitad de la explosión del .com, y no funcionó y o sea, pensar en capital para Latinoamérica era casi, para México en particular, era casi impensable. Cuando quise crecer el negocio de bebidas que eventualmente Bimbo nos compró, no habían venture capital, habían empresas de capital, de private equity, que invertían en empresas mucho más grandes, ¿no? Y entonces era imposible, realmente estabas en un hoyo en donde la única forma de ser exitoso era crecer con tus propios recursos y eso pues obviamente tarda muchos años. Y es más, yo te diría que mi serie A, que apenas la levanté, yo en marzo levantamos 25 millones y ahorita ya estamos levantando otros 220 y llegando ya a este unicornio. Yo te puedo decir que antes, en el 2020, visité a 127 fondos de capital privado, de venture capital. 98 fondos consecutivos me dijeron que no. Y en una muy buena parte porque teníamos una concentración de ventas en Latinoamérica. Y entonces había una gran desconfianza de decir cómo se generaron esas ventas, qué significa, que la mayoría decía, no me parece viable. Hasta el 99, que fue un fondo inglés que finalmente invirtió. Pero en un año eso cambió completamente. Hace poco un fondo me dijo, una de las ventajas que tienes es que tienes una posición fuerte en Latinoamérica. En un año cambió. En un año México ya es visto como uno de los países, México y en general la región, de los países con la explosión fintech, con una oportunidad gigantesca, un mercado muy grande, en donde no nada más los fondos mexicanos, como por ejemplo Dila Capital, que fue el primer fondo que a nosotros nos apoyó, pero no nada más los fondos de México, sino los fondos internacionales, que serán típicamente de Silicon Valley, ya se están fijando. Entonces yo creo que eso cambia el juego en México y va a permitir que haya un ecosistema que fue la razón principal por la que me fui a Estados Unidos. No fue tanto por el capital, sino por el ecosistema, porque la gente que asesora a los emprendedores, si no han vivido esa experiencia, no puede aportarte esa riqueza que al final yo tuve en Silicon Valley. Tuve asesores que vivieron el crecimiento de Amazon, que vivieron el crecimiento de Apple y que me pudieron asesorar. Y yo creo que eso está cambiando y vamos a ver, la verdad, un nivel de progreso tremendo en México y en Latinoamérica. Ahora me gustaría que me dijeras algún error que tú cometiste y que es una tremenda lección muy práctica y efectiva para los emprendedores que hoy te ven. Mira, la verdad que sí cometimos muchos errores. Yo diría un error que es muy curioso porque yo lo veía como una fortaleza. La empresa nos tardamos 5 años, 5 años no nos fondeamos con fondos de capital privado internacional. Fueron ángeles y el equipo fundador que aportó el capital.
Y nosotros lo veíamos al estilo muy latinoamericano, decir, híjoles, pues si ven que nosotros estamos poniendo nuestro capital en riesgo, van a ver que realmente va en serio y van a creer. Pero la respuesta fue completamente reversa. Fue, si tú invertiste tu capital es porque no pudiste levantar capital. Porque antes de que yo hiciera estas 127 juntas, pensaba que primero había que hacer el negocio a la antigüita y después fondearlo. Y esto creo que es un gran aprendizaje en donde hoy por hoy en México ya están todo clase de fondos desde los fondos SEED como DILA y los fondos de serie A, B, C, que van a permitir que los emprendedores del principio se puedan fondear, tengan esa riqueza de consejos que uno, digamos, gana no nada más el capital, sino que gana mucho lo que llaman el smart money para poder crecer. Y creo que eso es un aprendizaje pues muy curioso y yo diría un poquito contraintuitivo. Claro, no me quiero ir sin antes decirle a la gente que tú recibiste tu primer libro de programación a los 7 años, o sea que a ti te marcó mucho también este hábito de haber recibido este tipo de contenidos y que te despertaron a ti interés. Lo digo porque si hay algo que después de vivir en 20 años en Estados Unidos, a uno le interesa ver, regresando a un país como México, qué tan visibles son estos, digamos, emprendedores como tú, que representan la posibilidad y por lo tanto la aspiración de contribuir a su país creando empresa, creando valor, creando empleos, invirtiendo, etcétera. Con esta reflexión, quisiera pedirte que me digas qué le falta al ecosistema emprendedor mexicano para que generaciones como tú tengan mayor visibilidad en el sentido simplemente de contagiar de lo que tú ya representas, que es la posibilidad y muchas veces posibilidad, porque tú eres un emprendedor serial. Para cerrar, Ricardo. Mira, yo diría que una de las cosas que le falta es justamente esos casos que acercan ese éxito y no se ve un éxito lejano. Y yo diría que mi gran aprendizaje con el tema de Venture Capital es que es un gran democratizador de oportunidades, porque ya la oportunidad no necesariamente depende del sorteo del cielo, en qué familia naciste, en qué escuela fuiste, sino cualquier persona que sea trabajadora, que sea inteligente, puede tener acceso a capital, a poder construir una empresa unicornio o mucho más grande que unicornio, con un impacto social mucho más fuerte. Entonces yo creo que eso es lo que le faltaba al ecosistema mexicano. Le falta algunos de los ejemplos de que eso se puede lograr y creo que ahorita están empezando a ver estos ejemplos. Creo que ya está empezando a ver el ecosistema financiero que permita esa democratización de esfuerzos. Y también una cosa fundamental, no la única manera es ser un fundador, es ser parte de ese equipo gerencial y del equipo de los startups donde normalmente recibes acciones y opciones de acciones. Y no han habido muchos casos de éxito en esas opciones, en donde no nada más te las den, sino las puedas hacer líquido. Nosotros en esta ronda todos nuestros colaboradores están vendiendo el 15% de sus acciones y está probando que pueden hacerse grupos de alto desempeño que al final compartan ese éxito y se vuelve un éxito real, no nada más un éxito en papel. No, pues nos da muchísimo gusto, mexicano, a mucho orgullo, felicitarte y por supuesto ponerte a ti también en la palestra para que representes y tengas esa visibilidad todavía con esta conversación de lo que es posible y tú eres un emprendedor serial. ¿Algo que no haya preguntado que te interesa compartir? Oh, muchas gracias. Mira, lo que más me emociona es que esta industria de identidad y este cambio va a hacer que México sea un país muchísimo más incluyente, que la gente tenga acceso a mayores servicios, que sea menos democracia, menos crimen. Y yo estoy convencido que junto con nuestros clientes que nos han apoyado, inversionistas, ojalá que podamos poner nuestro granito de arena entre crear una sociedad mucho más justa y con más alcance al desarrollo. Gracias, Ricardo Amper, éxitos. Muchas gracias por la entrevista.